La lluvia caía sin cesar sobre la ciudad de Nueva York, cubriendo las calles con un manto de oscuridad y reflejos irregulares de los letreros de neón. En una de las mansiones más antiguas de la ciudad, alejada del bullicio, Sergei Kravinov, mejor conocido como Kraven el Cazador, se encontraba sentado frente a una chimenea encendida, su mirada perdida en las llamas danzantes. En su mente, una obsesión consumía cada rincón de su ser: Spider-Man. Kraven había pasado años persiguiendo al trepamuros no solo para derrotarlo, sino para probarse a sí mismo como el mayor cazador del mundo. Para Kraven, Spider-Man no era un hombre, era una presa perfecta, un símbolo de todo lo que él debía superar. Las constantes derrotas en sus enfrentamientos previos no habían quebrado su espíritu, al contrario, lo habían fortalecido, afilando su obsesión hasta convertirla en un propósito singular. Mientras el fuego crepitaba, Kraven reflexionaba sobre su linaje. Había nacido en una familia noble rusa, cuya caída lo empujó a una vida de supervivencia en la jungla. Allí había encontrado su verdadera vocación, la caza. Pero esto no era suficiente. A pesar de haber dominado a las bestias más feroces, Kraven siempre había sentido que algo faltaba. Spider-Man representaba ese vacío, una oportunidad para trascender más allá de lo humano, para convertirse en leyenda. En el sótano de la mansión, un elaborado santuario estaba dedicado a su enemigo. Fotos de Spider-Man en acción cubrían las paredes, junto a recortes de periódico y mapas de sus avistamientos. En el centro, una araña negra estaba tallada en un pedestal de piedra, representando lo que Kraven veía como su destino. Esa noche su decisión era inquebrantable. Esta sería su última cacería. Si lograba vencer a Spider-Man, demostraría que no solo era su superior, sino el único digno de la verdadera victoria. Por otro lado, el héroe neoyorquino no sospechaba la magnitud de lo que estaba por venir. Peter Parker lidiaba con las preocupaciones cotidianas de su doble vida, los conflictos con Mary Jane, las exigencias de su trabajo en el Daily Bugle y las patrullas nocturnas que lo mantenían en constante alerta. Aunque había enfrentado a Kraven en el pasado, siempre lo había visto como un enemigo más, formidable pero no insuperable. Sin embargo, Kraven había cambiado. Esta vez no buscaba solo derrotar a Spider-Man, buscaba convertirse en él, superar cada límite físico y psicológico que definía al héroe. Era un enfrentamiento de ideologías, la bestia contra el hombre, la obsesión contra la responsabilidad. Esa noche marcó el inicio de lo que Kraven consideraba su destino final. Preparó una elaborada trampa en los oscuros callejones de la ciudad, donde sabía que Spider-Man aparecería tarde o temprano. Su mente estaba clara, su cuerpo entrenado hasta la perfección. Para Kraven ya no era solo un cazador, era un conquistador enfrentándose al reto más importante de su vida. Con la tormenta intensificándose, el destino de ambos personajes estaba sellado. La cacería había comenzado. La noche estaba en su punto más oscuro cuando Spider-Man se deslizó entre los edificios, su silueta apenas visible bajo la intensa lluvia. El trepamuro sentía el peso de su vida diaria acumulándose. Mary Jane estaba preocupada por su seguridad. J. Jonah Jameson seguía despreciándolo públicamente y la interminable lucha contra el crimen lo mantenía en un ciclo de agotamiento constante. A pesar de todo, Peter Parker seguía adelante, impulsado por su sentido del deber y la responsabilidad que nunca podía abandonar. Lo que Spider-Man no sabía era que esa noche estaba siendo observado. Oculto en las sombras, Kraven el Cazador seguía cada uno de sus movimientos con precisión depredadora. Había estudiado a Spider-Man durante años, aprendiendo sus patrones, debilidades y fortalezas. Ahora, en la penumbra de un callejón, aguardaba el momento perfecto para atacar. Kraven había preparado el terreno con meticulosidad. El callejón estaba repleto de trampas camufladas, desde redes reforzadas con acero hasta dardos impregnados con un veneno especialmente diseñado para incapacitar a su enemigo sin matarlo. Cada detalle había sido pensado para garantizar su victoria. Para Kraven, esto no era solo un enfrentamiento, era un ritual, una prueba definitiva de su supremacía. Spider-Man sintió una perturbación, su sentido arácnido, aunque debilitado por la fatiga y la lluvia, le advirtió de un peligro inminente. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una red se disparó desde la oscuridad, rozándolo mientras giraba en el aire para evadirla. Sin embargo, Kraven ya había anticipado esa reacción. Desde las sombras, Kraven emergió con una velocidad y fuerza sobrehumanas, producto de las hierbas místicas y entrenamientos extremos que habían llevado su cuerpo al límite. Vestido con su característico chaleco de león y armado con una lanza, lanzó un ataque feroz. Spider-Man apenas pudo bloquear el golpe inicial, pero pronto se dio cuenta de que este no era el mismo Kraven que había enfrentado antes.
El combate era desigual. Spider-Man, cansado y sin tiempo para recuperarse, luchaba por mantener el control de la situación. Por otro lado, Kraven peleaba con una precisión y ferocidad inusitadas, como si cada movimiento estuviera predestinado. En un momento crucial, Kraven logró clavar un dardo en el cuello de Spider-Man, el veneno actuando casi de inmediato. El mundo de Peter comenzó a girar, sus sentidos se nublaron y sus fuerzas lo abandonaron poco a poco. Intentó mantenerse de pie, pero sus piernas cedieron. Kraven lo atrapó antes de que cayera por completo, sujetándolo con una mezcla de respeto y triunfo. Por fin, murmuró Kraven, su voz grave resonando incluso por encima de la tormenta. Hoy no he cazado a un hombre, hoy he conquistado un símbolo. Eres mío, Spider-Man. Con un cuidado casi ritualista, Kraven envolvió al inconsciente Spider-Man en una red reforzada y lo llevó consigo. Esta no era una simple victoria, era el preludio de un plan mucho más grande, uno que culminaría no solo en la derrota de Spider-Man, sino en su propia transformación definitiva. La cacería estaba lejos de terminar. En el interior de la mansión de Kraven, la atmósfera era sofocante, cargada con el aroma de incienso y hierbas rituales. La lluvia seguía golpeando los ventanales, pero dentro todo estaba preparado para un momento trascendental. Spider-Man, aún inconsciente por el efecto del veneno, yacía en un ataúd de cristal improvisado en el sótano. Kraven lo miraba desde arriba, sus ojos brillando con una mezcla de euforia y obsesión. Para Kraven, capturar a Spider-Man no era suficiente. Este no era el fin de la cacería, sino el inicio de una transformación. Su objetivo era más grande que derrotarlo. Deseaba demostrar que él podía ser un Spider-Man superior. Era su manera de destruir el símbolo, no solo al hombre. Vestido con un traje negro similar al de Spider-Man, pero modificado con detalles tribales que reflejaban su identidad como cazador, Kraven salió a las calles de Nueva York para probarse a sí mismo. Durante días tomó el lugar del héroe, enfrentándose a criminales con una brutalidad que contrastaba con la ética de Peter Parker. Los rumores de un Spider-Man más agresivo comenzaron a extenderse, confundiendo tanto a sus aliados como a sus enemigos. Mientras Kraven se deleitaba en su nueva identidad, Spider-Man despertaba lentamente en su prisión. A pesar del debilitamiento físico, su mente estaba clara y su determinación comenzaba a resurgir. La claustrofobia del espacio reducido y la incertidumbre sobre los planes de Kraven lo empujaron a buscar una salida. Sabía que, aunque Kraven había tomado su lugar temporalmente, su enfoque violento no haría más que sembrar el caos y manchar el símbolo que Spider-Man representaba. Mientras tanto, Kraven enfrentaba su propia prueba interna. Aunque había logrado suplantar a Spider-Man en apariencia y acción, no podía ignorar un vacío que crecía en su interior. Había ganado, pero ¿a qué costo? Había creído que la victoria le daría paz, pero en lugar de eso sentía un abismo de insatisfacción. En este punto la historia se dirigía hacia un inevitable enfrentamiento entre ambos personajes, donde no solo se definirían sus destinos individuales, sino también la permanencia del legado que Spider-Man había construido. En una noche más silenciosa que las anteriores, la lluvia finalmente cedió, dejando un aire frío y cargado sobre Nueva York. Spider-Man, después de luchar contra el veneno que debilitaba su cuerpo, logró escapar de su prisión. Aunque todavía sentía el peso de las toxinas, su mente estaba fija en un solo objetivo: detener a Kraven antes de que causara un daño irreparable y demostrar que el símbolo de Spider-Man no podía ser corrompido. Siguiendo pistas dejadas intencionalmente por Kraven, Peter llegó a un antiguo cementerio en las afueras de la ciudad, un lugar elegido deliberadamente por el cazador para ser el escenario de su confrontación final. Allí, bajo la tenue luz de la luna, Kraven lo esperaba. Llevaba puesto el traje negro, el símbolo del trepamuros sobresaliendo en su pecho, pero con un aire salvaje y amenazante que desafiaba todo lo que Spider-Man representaba. Kraven no atacó de inmediato, en cambio lo recibió con una calma inquietante. «Has venido como sabía que lo harías», dijo con voz grave, señalando el ataúd de cristal que aún permanecía en el centro del campo vacío. «Te he derrotado, Peter Parker. He tomado tu lugar y he demostrado que soy mejor que tú, más fuerte, más temido, más efectivo». Spider-Man, aunque debilitado, se mantuvo firme. No se trata de quién es más fuerte o quién puede pelear mejor. Spider-Man no es un símbolo de miedo, Kraven. Es un símbolo de esperanza, algo que tú nunca entenderás. Las palabras de Peter fueron suficientes para romper la máscara de confianza de Kraven, aunque solo por un instante. Lleno de rabia, el cazador atacó con toda la fuerza que había acumulado en sus años de entrenamiento, combinando movimientos ágiles con una brutalidad calculada. Pero
Spider-Man, aunque en desventaja física, utilizó su ingenio y agilidad para evadir los golpes y contraatacar en los momentos oportunos. El combate fue feroz y simbólico. Kraven representaba la fuerza pura y el instinto, mientras que Spider-Man encarnaba el sacrificio y la responsabilidad. Cada golpe resonaba no solo en el campo de batalla, sino también en las creencias que ambos defendían. Finalmente, en un momento decisivo, Spider-Man logró desarmar a Kraven, sujetándolo contra el suelo. Pero en lugar de rematarlo o humillarlo, Peter extendió su mano. Esto no tiene que ser tu final, Kraven. Tú mismo has dicho que buscas algo más grande que tú, pero esto no es grandeza, esto es obsesión. Kraven, sorprendido por el gesto, quedó en silencio. Durante un instante, todo lo que había perseguido parecía desmoronarse ante la simple verdad que Spider-Man había revelado. Lentamente se levantó y, sin una palabra, se quitó el traje negro, devolviéndolo al verdadero héroe. «Has ganado», murmuró Kraven, no con ira, sino con una resignación que parecía rozar la paz. «No porque seas más fuerte, sino porque representas algo que yo nunca podré entender». Mientras Kraven se alejaba, desapareciendo en las sombras, Spider-Man quedó solo en el cementerio, exhausto pero victorioso. Había recuperado no solo su identidad, sino también el significado detrás de ella. Tras su enfrentamiento con Kraven, Spider-Man, aún debilitado por los efectos del veneno y el trauma de haber sido enterrado vivo, se dirigió a la ciudad para restablecer el orden y su reputación. Durante su ausencia, Kraven, haciéndose pasar por Spider-Man, había actuado con una violencia inusitada, sembrando el miedo entre los criminales y la confusión entre los ciudadanos. Mientras tanto, Kraven, habiendo cumplido su objetivo de demostrar su superioridad sobre Spider-Man, se enfrentaba a una profunda crisis existencial. Convencido de que había alcanzado el pináculo de su vida como cazador y que no le quedaba nada más por lograr, tomó una decisión drástica. En un acto final, Kraven se quitó la vida, dejando una nota que explicaba sus motivos y su aparente triunfo sobre la araña. Spider-Man, al descubrir el destino de Kraven, reflexionó sobre la obsesión y la desesperación que habían llevado al cazador a tal desenlace. Aunque había recuperado su identidad y su papel como protector de la ciudad, la experiencia dejó una marca indeleble en su espíritu, recordándole la delgada línea entre la determinación y la obsesión y la importancia de mantener su humanidad frente a las adversidades. La ciudad, ajena a los detalles más oscuros de esta confrontación, volvió a ver a su héroe balancearse entre los edificios sin conocer las profundas reflexiones y desafíos internos que había enfrentado. Spider-Man continuó su labor consciente de que, aunque había superado esta prueba, siempre habría nuevas amenazas y desafíos que pondrían a prueba su fortaleza y su compromiso con los valores que defendía.